días a todos y gracias por estar presente en la mañana de hoy. Vengo a presentar este tema, ¿verdad?, de la lingüística precolombina, a un modo un poco incursionista, reflejando y buscando la verdadera precisión sobre esa relación que hubo entre el castellano paleográfico y las primeras interpretaciones de las voces nativas de nuestro grupo originario. Como bien voy a presentar luego, y como tenemos conocimiento hasta el momento, no existe una evidencia de un sistema de escritura arauaco caribeño precolombino, ¿no es así? No hay evidencia sobre un sistema de escritura de los grupos arauacos, no hay una secuencia o un orden de lo que llamamos glifos o símbolos que puedan unirse y formar un conjunto de sonidos que tengan armonía para hacer el concepto entonces del lenguaje de una manera escrita. Pero sí tenemos lo que son las voces y la interpretación de esas voces a través de los primeros escribas y cronistas españoles, en nuestro caso, ¿verdad?, porque también están los cronistas franceses, que llegaron a la región del Caribe y se asentaron en distintas áreas como nuestra isla de Puerto Rico. Esta es una cita de Fray Bartolomé de su famoso estudio, la breve destrucción de las Indias, lo que dice: la lengua de los indios, la más elegante y más copiosa de vocablos, y la más dulce en sonido. Yo tengo aquí marcada esa palabra sonido porque viene siendo la palabra clave de nuestra presentación o conferencia en la mañana de hoy. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, de un extracto de lo que viene siendo, que luego lo vamos a hablar un poco más cercano, de lo que viene siendo la caligrafía y la interpretación del castellano al español palográfico. Cuando me refiero a español palográfico es el español medieval, siglo XIV, XV y XVI, que fue el que tuvo ese primer contacto con las voces nativas de nuestro grupo originario. Así que tampoco no fue el español contemporáneo, el español que nosotros conocemos hoy, el que tuvo ese primer contacto entre las voces nativas y el idioma castellano. Si no fue un español antiguo, un español que ya podemos decir que está hasta extinto, y que nosotros pues tenemos ese reflejo en el español moderno. Pero esto viene siendo el cimiento o la base del español que nosotros hablamos hoy y nos comunicamos. Un breve trasfondo histórico, porque, ¿verdad?, el lenguaje oral precede lo que es el sistema de escritura, el surgimiento del Homo sapiens sapiens alrededor de hace 200.000 años atrás. Ahí es que comienza nuestra historia moderna, o nuestra historia como la conocemos, de especie humana. El desarrollo del lenguaje, de acuerdo a los antropólogos, comienza a desarrollar como forma de comunicación hace 130.000 años atrás. El ser humano pasó de ruidos a sonidos, de comunicarse a través del ruido, ¿verdad?, siendo dándole algún tipo de algo, o piedra, o ruidos de la naturaleza, a entonces formar un conjunto de sonidos para llevar a cabo una información en armonía. De cacofonía, que la cacofonía es la mezcla de sonidos, de ruidos que no hace una unión de mensajes, de la cacofonía a una armonía. Y ahí entonces se ve la evolución del lenguaje humano, o el sistema de la lengua y las voces de los seres humanos hace 130.000 años atrás. Y el desarrollo de la agricultura, que también tuvo un impacto en el desarrollo de la lengua del ser humano, hace 11.700 años atrás, cuando comienza el fin, o mejor dicho, cuando es el fin del último periodo glacial, ¿verdad? El periodo glacial del Pleistoceno, que es la era geológica que antecede a la que nosotros tenemos ahora, comenzó hace 2 millones de años atrás con la última glaciación, y
terminó hace unos 1700 años atrás, cuando comienza el periodo de interglaciación, que es el periodo que nosotros estamos viviendo en estos momentos, y ahí comienza nuestra edad geológica, que es el Holoceno. Pues en ese proceso, cuando el ser humano comienza a surgir, ¿verdad? El Homo sapiens sapiens, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la agricultura, pues son momentos importantes para conocer cómo fue que el ser humano comenzó a organizarse en sonido. Ya se estaba organizando en sociedad, ahora organizándose en sonido, en comunicación verbal oral, que es bien importante marcar y señalar esos orígenes, porque de ahí entonces va a proceder a organizarse primero en pictogramas, o primero en arte rupestre, pictogramas, y luego entonces lo que son las letras, los símbolos. En cuestión de desarrollo del sistema de escritura, primero nosotros tenemos los pictogramas que surgen en el antiguo Egipcio y Mesopotamia hace 4000 años atrás. Luego entonces llega la escritura cuneiforme, que es la primera forma de escritura formal para el segundo milenio antes de Cristo, para los años 2000 antes de Cristo, con la cultura sumeria. Esa forma de escritura se hacía en unas tabletas de barro, el barro crudo, que luego se endurecía, bien parecido a lo que viene siendo las líneas que hacían los indios pretarinos y taínos en sus vasijas, ¿verdad? En bajo crudo. Pero a diferencia de nuestros grupos originarios que hacían líneas de adorno y decoración en el barro crudo, los grupos sumerios hacían en el barro crudo no símbolos de decoración, no diseños de decoración, sino palabras, o lo que llama la formación silábica, una sílaba por un sonido, y viceversa, un sonido por una sílaba, y así entonces se iba imbanando o se iba uniendo lo que es el símbolo con el sonido, y una mezcla de símbolos, ¿verdad? Que hace una letra, o una palabra, o una oración o párrafo, es una mezcla de sonidos y va creando una forma de comunicación oral. Estos términos, ¿verdad? De acuerdo a la Real Academia Española, es importante tenerlos claros antes de proceder más, antes de proceder más de lleno en la presentación, lo que es lengua, lenguaje, idioma y fonética. Lengua viene siendo un lenguaje, un sistema de comunicación utilizado por una comunidad humana. Por ejemplo, las lenguas romances, que son lenguas modernas, como el inglés, como el español, el italiano, el portugués, el francés, y las lenguas arahuacas, que era ese concepto sombrilla que cubría todas las distintas formas de comunicación oral que existió en el Caribe precolombino. Que nosotros no tenemos esa evidencia completa, porque recuerden que los primeros cronistas, ellos no vinieron aquí pensando en realizar trabajos de antropología, ni etnografía, ni filología, sino que ellos vinieron con el concepto de transmitir de manera escrita al rey de España lo que estaba pasando en sus nuevas posiciones coloniales. Y en ese trabuco pues se encuentran las culturas nativas, porque originalmente lo que Cristóbal Colón buscaba era un pasaje hasta las Indias Orientales, lo que llamamos hoy la región de la Micronesia y Polinesia y Filipinas, para llegar a las Indias, pero se topa con esta gran masa continental que se llama América del Norte, América del Sur y el Caribe, y por siempre pues cambió el destino de Europa, del mundo conocido y de la civilización humana, ya sea la civilización amerindia, que era la que se ubicaba aquí en las regiones de las Américas, y las civilizaciones de lo que se llama el Viejo Mundo. Pues por esta razón esos cronistas, ellos no tenían ese conocimiento de lingüística que nosotros tenemos desarrollado hoy, y ellos escribían con el fin de poder transmitir a los reyes de Castilla y Aragón lo que estaba ocurriendo en sus colonias, en sus nuevas posesiones de las Indias, no orientales, sino las Indias occidentales, que ahí es donde nosotros caemos.
Lenguaje, conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Aquí entonces es bien importante recalcar que son sonidos articulados. Nosotros hacemos una serie de sonidos a través de nuestras cuerdas vocales que la interpretamos en nuestra corteza y lóbulo frontal del cerebro en un sistema de comunicación con la otra persona. Y así es que podemos desarrollar esa interpretación neurológica con los sonidos que emite la otra persona. A la otra persona emitir unos sonidos, pues nosotros podemos procesarlos y entender lo que está diciendo, si conocemos claro el idioma que esa persona habla. Y de manera articulada, así entonces nosotros nos podemos comunicar en lo que pensamos y lo que sentimos. Ya el idioma pues, es una lengua de un pueblo o nación o común a varios. Ya el idioma pues, es una forma ya más formal y organizada de cómo se estructura lo que viene siendo el lenguaje de X o Y, ¿verdad? O cualquier grupo variado. Y la fonética, esto es sumamente importante, que es la disciplina lingüística que se ocupa del estudio de los sonidos del habla. Y aquí es que nosotros, ¿verdad? Vamos a recaer en esta presentación, porque con la fonética o con la pronunciación fonética es que los escribas, los cronistas, los primeros literarios en llegar a lo que se llamaría entonces las Américas, van a interpretar las voces nativas. Es decir, lo que nosotros conocemos hoy como idioma taíno o idioma arahuaco es un concepto adulterado de la fonética paleográfica, luego traducido al español moderno. Sí, como bien estuvo leyendo la directora, otro tema, además de los temas del puerto del Caribe y puerto de Ponce que me especializo, otro es sobre la etnografía y la historia del Islam en Ponce y en Puerto Rico. Y cuando yo he visitado centros islámicos, el imán o la persona que dirige las adoraciones en la mezquita, él viene y me regala un Corán y él me dice a mí, esto es una interpretación del Corán, porque un verdadero Corán está escrito en árabe clásico, que es escritura cúfica o caligrafía cúfica en árabe clásico. Y el árabe clásico es la única manera por la cual nosotros podemos entender de manera detallada y precisa, de acuerdo a la historia del Islam, lo que el arcángel Gabriel le pudo informar a Mahoma para el siglo VII de nuestra era moderna. Todo lo demás es una interpretación adulterada de lo que el arcángel Gabriel le informa a Mahoma sobre cómo debe organizar una comunidad en religión. Pues así mismo, ese mismo ejemplo que les di, se tiene que tomar a través de la lingüística precolombina. Esas pronunciaciones fonéticas o esa fonética que nosotros utilizamos para hilvanar o unir voces o sonidos arahuacos en español moderno, es un poco, no es bastante distorsionado, porque recuerden que de la manera que se interpretó las voces nativas fue a través del español paleográfico. Así como bien dice en el Islam que el Corán fue a través del árabe clásico, pero esto fue a través del español paleográfico. Y nosotros hoy, o varias personas, intentan interpretar con español moderno lo que son las voces nativas e incluso hasta añadir palabras y términos que son conceptos modernos nuestros que no existían hace 800, 900 años atrás. Por eso digo que estamos teniendo un concepto adulterado de lo que eran de lo que es el idioma arahuaco, el idioma taíno, que en verdad viene siendo las voces nativas. ¿Qué es lingüística? La ciencia del lenguaje, referente a enseñanza de idioma.
Y la filología, que es una disciplina bien importante dentro de las ciencias sociales, que es la ciencia que estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos, algo que no tenían nuestros grupos nativos, ¿verdad? No hay una evidencia así de sistema de escritura. Bien se habla de las piedras o las tabletas del padre Nazario, ¿verdad? Que eso se ha escuchado mucho, que posiblemente eso sea símbolo, señal de esa primera forma de escritura arahuaca. Pero yo cuando estaba tomando clases en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra, yo tomé varias clases de palografía hispana. Y allí el doctor Josué Camaño, que es uno de los expertos palógrafos que tiene Puerto Rico, ese hombre decía que las piedras del Padre Nazario no son un sistema de escritura porque no hay una secuencia de símbolos, no hay una secuencia de repetición de símbolos. Ningún abecedario es infinito. Todos los abecedarios son finitos. Tiene una primera letra y una última, como en el abecedario griego, el alfa, la omega, nosotros, la A, la Z. Y a base de esas limitaciones en símbolos o en letras, es que nosotros construimos un idioma. Así que si las piedras del Padre Nazario ninguna se repite, o por lo menos según, ¿verdad?, las investigaciones de él, los estudios que se hacen de los símbolos que se ubican en las piedras, ninguna se repite, pues queda descalificado como un idioma, porque ningún sistema de escritura tiene símbolos infinitos. Si un sistema de escritura tiene símbolos infinitos, entonces es una cacofonía. No hay una armonía de lengua, no hay una armonía de comunicación, no hay un orden de comunicación, y donde hay un orden de comunicación hay un caos. Reina la anarquía y no se puede organizar en sociedad. Es bien importante siempre señalar. El idioma trae un orden social, porque si no nos podemos comunicar, entonces nos combatimos unos a otros. Y si nos combatimos unos a otros, no podemos tener una comunión social. Y el idioma pues, trae esa comunicación, esa comunión social. Y de manera escrita o en forma escrita es que entonces nos organizamos en grupos sociales, grupos educados, grupos civilizados y grupos con una historia memorística, que es bien importante porque el sistema de escritura ayuda a afinar lo que es la cultura memorística. La historia oral es importante. La historia oral también ayuda a formar la historia memorística, pero a base de interpretaciones y dependiendo cómo la relato o la cuente la próxima generación. Que eso es un ejemplo de los arectos. En los arectos allí ocurría intercambio, había un baile, fiesta, música, intercambio de alimentos, de semillas, de productos, de artefactos. Pero algo importante de los arectos nativos es que había intercambio de historia oral. Y como no había un sistema de escritura, pues dependían de la historia oral para transmitir esa historia a los grupos más jóvenes. Pero a la misma vez que ocurría esa transmisión, al ser oral, se perdía información, se tergiversaba información, se adulteraba la información y no se pasaba de manera objetiva de generación en generación, sino de manera interpretativa, de acuerdo a lo que recortaba lo que nosotros llamamos en la historia de Puerto Rico el boique o el médico brujo, que era el que se encargaba mayormente de hacer esas historias orales a las demás comunidades. También, ¿verdad? Y entonces, cuando otro concepto, ya un concepto moderno de la filología es la teoría Sapir-Whorf, que esa teoría dice que una persona cuando se adentra en la comunicación, en el idioma de otro, para conocer si se está adentrando, comienza a pensar en el idioma de la otra persona. Eso es bien importante en la teoría Sapir-Whorf. Es el punto en la lingüística cuando tú comienzas a pensar en el idioma de la otra persona, y cuando tú comienzas a pensar en el idioma de la otra persona, tú puedes comprender esa persona. Y eso es bien importante también tenerlo claro, que en conceptos de lengua y vocabulario,
porque estos cronistas, como les mencioné, ellos sí venían a lo que era a escribir y redactar lo que encontraban en las Indias, pero no venían con ese conocimiento de lingüística, primero porque no estaba desarrollado como lo conocemos hoy. Y segundo, porque no era su interés, tal vez en el camino intelectual, como Fray Bartolomé de las Casas, Pedro Martí también de Almería, Fernando González de Oviedo, que comenzaron a tener un interés particular de que ellos sabían leer y escribir sobre cómo estos nativos interpretaban el mundo. Pero al ellos no contar con las herramientas de conocimiento, pues era limitada esa interpretación de ellos hacia los grupos nativos. Pero la teoría Sapir-Whorf, que es algo que hoy en día los etnógrafos y los historiadores y los etnolingüísticos tienen esa herramienta de conocimiento para ir a distintas regiones del mundo, como en África, América del Sur, Asia, para comunicarse con comunidades tribales. Al uno poder comenzar, ¿verdad? Es una teoría que está en desarrollo dentro del mundo de la filología. Cuando llegar a un punto de uno adentrarse tanto a una cultura que comienza a pensar en el idioma y en las estructuras esquemáticas culturales de ese grupo de personas. Y es así que uno pasa de entender a comprender. Ahí es que uno como ser humano, en este caso como estudioso, podemos pasar de entender a un grupo de personas a comprender una cultura de personas. Y eso es algo que hay que tener siempre en mente para estudiar lo que es la lengua y la evolución de la lingüística hoy, ¿verdad? En base a los estudios de antropología y en historia. La fonética arahuaca fue clave para que los cronistas y escribas pudieran escribir acerca de las voces nativas. A veces nosotros vemos muchos libros que dicen diccionario taíno, pero ¿cómo puede haber un diccionario si no existían palabras o un sistema de escritura de X o Y grupo? No puede haber un diccionario. Es una errada interpretación, porque un diccionario son palabras. ¿Y cómo uno puede hacer un diccionario de un idioma que no tenía un sistema de escritura, que no tenía palabras? ¿Verdad? Eso es un poco mal interpretado y a la misma vez uno no está siendo honesto con la historia, honesto con la interpretación de estos grupos. Lo que sí uno puede hacer en un diccionario es de voces. Cuando un grupo no tiene un sistema de escritura, uno puede hacer un diccionario de voces. En este caso, de voces indígenas o voces nativas, donde podemos conectar una forma de voz o un conjunto de sonidos con una caligrafía o con una letra para poder darle sentido escrito a esa voz. Pero en el caso de nuestros grupos es dar una conexión paleográfica de unas interpretaciones de unas voces. Así que va a ser doble vez más complejo poder conocer esas lenguas arahuacas e interpretarlas como se hace hoy en día. Ya como es verdad, es que como yo comentaba a los compañeros, además de establecer este punto, es crear la conciencia para ver cómo nosotros vamos a proceder a seguir estudiando e interpretando el supuesto idioma taíno, como lo hacemos hoy. Porque sin duda alguna ellos tienen una lengua. Ya un idioma con una forma más estructurada, pero sí tienen una lengua y ellos sí podían, y se comunicaban, se organizaban en sociedad a través de la lengua. Pero como nosotros lo interpretamos y lo conocemos hoy, pues no es siendo justo con la historia ni tampoco de manera honesta con la historia. Los nativos que se tenga evidencia, como les mencioné, no tenían un sistema de escritura por el cual los españoles u otros grupos, como los franceses, pudieran transcribir de manera directa. Es entonces que usaron la pronunciación fonética del español, en este caso el español palográfico o español medieval, para escribir los sonidos y ruidos arahuacos en el abecedario latino, el abecedario nuevo, que era transcripción fonética.
Transcripción fonética, un sistema de símbolos gráficos para representar los sonidos del habla humana. Aquí les doy un ejemplo de tarjetas básicas de fonética. Si uno mira a hacer una transcripción fonética del inglés al español, el inglés que tiene un sistema de escritura, el español que tiene otro, pues entonces uno puede conocer esa traducción formal. Un ejemplo, read, fonéticamente sería read, leer, igual que thank you, gracias, me, rodillas, san, sonido. ¿Ve? Esa transcripción fonética adecuada, haciendo formalmente un conocimiento de un idioma. Pero al no tener un sistema de escritura nativo o arahuaco, ¿cómo podemos entonces hacer una transcripción fonética? Pero sí, los primeros cronistas y escribas y luego los próximos conocedores e intelectuales que llegaron a las Américas comenzaron a tomar el español, que era el idioma que ellos conocían, y empezaron a razonar o mezclar sonidos que hacían los nativos con letras castellanas. Guaiteado, no sabemos cómo se escribe en arahuaco porque no hay un sistema de escritura. Sabemos que es saludo o podemos entender que es saludo. Envijar, pintar. Huácara, tiempo inmemorial, igual, de acuerdo a los relatos históricos, son palabras nativas. Confiamos, ¿verdad?, en esas personas que fueron testigos oculares de nuestros grupos nativos para conocer o entrelazar lo que es las voces con un sistema de escritura y Baba Padre. La palografía y su relación con la lengua arahuaca, pues la primera forma en escritura castellana en cual se transcribe el arahuaco. Así que no se transcribió ni en español moderno, fue en este español palográfico. Con la palografía se puede estudiar la evolución de la escritura de un idioma, en este caso el español. Lo bueno de la palografía es esa palografía francesa, en inglés, la forma de anglo-escritura, la palografía lusófona, ¿verdad?, con los portugueses. Es que podemos conocer cómo un idioma evoluciona y cómo también un idioma se ha independizado. Porque al principio muchos de estos idiomas estaban entrelazados y tomaban muchas propiedades de otros idiomas, que eso también ocurre hoy, pero tomaban muchas propiedades de otros idiomas para entonces construir el suyo. Pero a la misma vez, con la palografía, uno puede ver la evolución de un idioma y cómo un idioma se ha independizado de los otros idiomas, con excepción de palabras préstamos o palabras que se comparten y se prestan. Por eso es que cuando yo tomaba palografía, ciertos los profesores preguntaban si habíamos tomado latín. Porque siempre mencionaba que el latín con la palografía o con el español medieval están bien ligados, porque no existía un desprendimiento formal entre el latín y el español medieval. Y recuerden que el idioma latín, aunque el Imperio Romano cae alrededor de los años 200 y 300, pero el Imperio Romano de Oriente, lo que se llama el Imperio Bizantino, termina en el año 1453 y ellos eran el acervo del idioma latino en Europa y en el mundo junto a los estados papales. Y en el 1453 es que cae el Imperio Bizantino, ¿verdad?, por consecuencia de la invasión de Mehmed o Mahoma II, el gran emperador otomano. Y en el 1492, unos 400 años después, vienen los primeros grupos colonos de España al Nuevo Mundo. ¿Qué quiere decir? Que estas personas venían con un concepto medieval, con un concepto del idioma latín, de cómo se hablaba, cómo se organizaba. Algo bien importante para efectos de la historia. La historia medieval termina en el año 1453 y ahí es que comienza la historia moderna, hasta el 1789, que con la Revolución Francesa comienza la historia contemporánea.
¿verdad? Si dividimos la historia como se hace dentro del mundo historiográfico. Así que estas personas venían con un concepto medieval de cómo ver grupos nativos o cómo ver grupos supuestamente inferiores, ¿verdad? Porque ellos lo veían de esa manera. O cómo ver otros grupos que no eran europeos. Y además, no había un desprendimiento de la lengua, en este caso de la lengua castellana, que tenía que confrontar lo que era el latín a través de la geopolítica europea del siglo XV y a través de la Iglesia Católica, que también funcionaba en latín, que era la religión oficial de los reinos de Castilla y Aragón. Así que había dos elementos que sujetaban ese castellano. Y también recuerden que Europa tiene distintas formas, España tiene distintos dialectos o distintos idiomas, además del castellano. El castellano nosotros lo conocemos hoy porque fue el reino dominante, el reino de Castilla fue el reino dominante para la unificación de la península ibérica. Y por eso es que nosotros conocemos el español, ¿verdad?, como castellano, y fue el que se pudo exportar. Es como para la época del Imperio Romano. Había muchos idiomas dentro del Imperio Romano, pero Roma se ubicaba en la provincia de Latium. Y ahí en la provincia de Latium es que va a surgir el latín, que fue el idioma oficial de la capital imperial y el que se exportó a través del imperio y fue el idioma unificador del imperio. Los cronistas y escribanos, que primero escribieron de nuestros grupos originarios, lo hicieron en español palográfico. Este es un ejemplo, ¿verdad?, que lo tomé del departamento de la Universidad de Comillas, de cómo era ese español palográfico en la jurado de la Universidad de Toledo, que eran parte de los estudios míos que yo hacía de palografía en la Universidad de Puerto Rico. Este trabajo de palografía ayuda mucho a poder investigar y leer en los archivos documentos, incluso hasta del siglo XIX, principios y mediados del siglo XIX, que todavía contienen elementos de español palográfico. Así que aunque en Puerto Rico no hay documentación del siglo XV de manera palográfica genuina, ¿verdad?, y más cuando aquí el conocimiento de escritura y la imprenta llegaron bien tarde, pero sí te ayuda a poder interpretar los documentos en los archivos de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y en esta forma de caligrafía español fue que se traduce o se transcriben las primeras voces nativas. Así que comparen un libro moderno que dice ser diccionario o esto es idioma taíno con la traducción original o la transcripción original de las voces nativas a este español. Esta es la manera más exacta, más genuina y más directa de uno conectarse con las voces nativas en español. ¿Cómo funciona el español palográfico? ¿Verdad? Un breve comentario, porque ¿verdad?, es un español que es antiguo, es distinto, es diferente. En el español o castellano palográfico, el uso de letras y acentos puede variar en relación con el español moderno. Por ejemplo, J con X, G con H, y por ahí continuamos. Un ejemplo es México, California con California, porque en California o en las tierras de California era donde estaban los grandes hornos de cal para los tiempos de las misiones españolas, cuando se funda San Diego, San Francisco, San Bernardino, cuando llega Junípero Serra. Y como en el español palográfico no había una discriminación porque no existía una real academia formal de esa lengua española como la conocemos hoy, como no había una discriminación, una distinción entre letras, se puede utilizar F y H de manera indiscriminada, como también la JX o la WR con R, y parece que en algunos documentos uno se encuentra California o California, no para referirse al Estado, sino para referirse a la industria de los hornos de cal para la construcción de esas primeras misiones que van a ser en el futuro las grandes ciudades de California que nosotros conocemos hoy, porque la mayoría de esas ciudades se conocieron como misiones religiosas. Por eso que
por eso es que casi todas las ciudades de California tienen nombres religiosos. San Francisco, Sacramento, San Diego, Los Ángeles, San José. ¿Por qué? Porque comenzaron como misiones religiosas que se construían con esos hornos de cal. Y ahí es que entonces va a surgir el nombre de California, que luego se va a transformar en el estado de California en el siglo XIX. Rojo, pero recuerda que esta X no tiene pronunciación fonética de X, sino no es roxo, es rojo, pizza, vija, Fajardo, esto se lleva mucho en los documentos, Fajardo con X, Jiménez, sin el acento diacrítico, siempre nos comentaban que ese concepto de acento no se utilizaba todavía en el español medieval, pero sí se utilizaba la cerilla, que eso es algo más propio del francés, pero en el español se utilizaba hasta finales del siglo XIX. Por eso es que vemos el término de ciudad. La cerilla es bien importante porque eso diferencia o hace la diferencia entre la C de ceseo y la C de K como casa. Y así entonces podemos conocer si la pronunciamos como S o como una fuerza tónica de K. Ciudad. Relación. Aquí vemos dos veces término en, ¿verdad?, ejemplos palográficos. Ellos sustituían mucho la R con doble R. Servicio, sentencia, maestro, isla. Así que es un español que es bien diferente al nuestro, no es un poco diferente, es bien diferente al nuestro. Es complejo. Y como les mencioné, es el español más directo a lo que fueron nuestras voces nativas. Estas son algunas de las obras de los cronistas. Aquí tenemos la relación, una brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Fray Bartolomé, historia natural y moral de las Indias, también los libros primeros de Pedro Martí de Anglería. Aquí se recogen esas primeras informaciones o esos primeros testimonios de cómo fue, esa relación comunicativa o ese encuentro entre los españoles con su ciencia lingüística o su ciencia ya de escritura y los grupos nativos también con su ciencia que tal vez no se pudo documentar, o mejor dicho, la ciencia de los grupos amerindios no se apreció por los grupos hispanos, pero esa unión pues, queda plasmada aquí, de esta manera. Hubiese sido excelente que los grupos nativos también tuvieran un sistema de escritura y ellos hubiesen escrito su versión de cómo fue ese encuentro entre ambos grupos. Lo más cerca que nosotros tenemos es el Popol Vuh, de los grupos mayas. Yo digo que ese para mí es el libro, o la forma de escritura por excelencia del mundo amerindio o del mundo americano precolombino que legaron los grupos mayas a nosotros, los seres humanos modernos, y ahí podemos interpretar un poco, porque recuerden, también está traducido a los idiomas modernos. Podemos interpretar un poco cómo era su visión de mundo acerca de los mayas con su región. También estas crónicas se pueden conseguir hoy, o estos primeros relatos se pueden conseguir hoy en versiones y ediciones modernas, que muchas veces vienen con un prólogo que a veces es más grande que la misma escritura, pero es un prólogo o más largo que el mismo contenido, pero es un prólogo que está explicando y está poniendo en pauta y en tiempo y espacio lo que el lector se va a encontrar cuando comienza a leer el contenido, o lo que el lector va a visualizar o va a ver cuando comience a leer el contenido. Recordando que esto no son traducciones exactas, no son conocimientos exactos, son interpretaciones de acuerdo a los cronistas, los escribas, y como les mencioné, a veces el prólogo es más grande o el comentario introductorio puede ser más largo que el mismo contenido que se va a estudiar y a leer. Las voces indígenas en la actualidad se ha tratado de recrear una lengua de la cual solo tenemos la escritura
o transcripción fonética en un idioma paleográfico o en un idioma primitivo o primigenio, que es el español medieval. Esta transcripción no se dedicó a poner en letra todas las voces indígenas, porque como les comenté, yo no venía con el fin de traducir, sino yo venía con el fin de conocer esos grupos, y los que tuvieron un poco de curiosidad e interés comenzaron entonces a unir las voces con los símbolos del español paleográfico. La mejor manera para estudiar la lengua arahuaca es por el estudio de sus voces transcritas. Hasta el momento yo buscando y estudiando distintos libros que tengan que ver con los idiomas precolombinos arahuacos, el más justo que yo he visto ha sido el diccionario desarrollado y creado por Luis Hernández Aquino, porque no es un diccionario taíno, no es un diccionario arahuaco, sino el bien lo dice, es un diccionario de voces. Y cómo estas voces se plasmaron en la caligrafía del español, o la caligrafía del español paleográfico a moderno, de voces indígenas. Cuando yo estaba en el proceso de publicar mi trabajo sobre el puerto de Ponce, mi editora, que ella sabe que yo trabajo aquí, ella me dijo: mira, este es el mejor libro para uno poder conocer el idioma arahuaco. Es el que utiliza la mayoría de las casas publicadoras y es el más adecuado porque no utiliza el concepto de que tal palabra taína significa esto, sino que tal voz indígena posiblemente significa esto. Más honesto, más justo. Luego, cuando yo voy al departamento haciendo investigaciones históricas en UPR, yo hablo con Camaño y otros profesores y ellos también tienen este libro. Igual, les di mi versión y ellos coinciden. Tienen este libro también porque, como bien lo dice el título, son voces. O sea, aquí se está interpretando esas voces nativas. Lo más cerca a una forma, no quiero decir escrita, para una manera interpretativa de comunicación que dejaron los nativos fueron los petroglifos. Pero los petroglifos son interpretativos, una forma de comunicación interpretativa de algún mensaje, alguna historia, algún relato que estos grupos querían comentar o querían narrar a sus coetáneos o a su grupo o a las personas que estaban con ellos. Pero como les mencioné, un petroglifo no es un sistema de escritura, porque cada símbolo, cada dibujo, cada grabado, primero que no se repite, eso es algo también bonito, cada petroglifo es único. Pero a la misma vez es interpretativo porque es a base de dibujo, ¿verdad? No es un pictograma, es un petroglifo, igual que los pictogramas egipcios, lo que llamamos los jeroglifos egipcios. Son diseños y dibujos, ahí no conocemos a ciencia cierta una interpretación directa y objetiva de comunicación. Como forma final, la lengua arahuaca fue la lengua principal en la región del Caribe precolombino. Siempre hay que imaginar y pensar la cultura y la lengua arahuaca como un concepto sombrilla. Concepto sombrilla que abarca distintos grupos con formas relacionadas de idioma, pero a la misma vez distintas. Yo siempre lo relaciono con la lengua romance, el español. La lengua romance es un mismo concepto, pero con distintos idiomas que se parecen, pero son distintos, como el portugués con el español, el francés con el italiano, el francés con el español, el portugués con el italiano. ¿No? Son idiomas de una misma familia, pero no son hermanos, son primos, por darles ese ejemplo. El estudio de esta lengua debe ser junto a un diccionario o libro de voces indígenas, para hacerlo más honesto y lo más justo a lo que es el relato histórico. Conocer un poco de paleografía nos enseña la transmisión directa de las voces arahuacas. Conocer y comprender una lengua que no tiene un sistema de escritura dificulta hacer una traducción directa.
Y eso es lo que yo les he enseñado de muchos libros que se llaman ser misionarios taínos, ¿verdad? Una traducción directa no existe en grupos que no tienen un sistema de escritura. Se debe apoyar de la transcripción y del estudio de los palógrafos o algún experto que tenga el conocimiento de lingüística, idioma, como la profesora, etc. Pues con esto entonces termino mi presentación y mi punto argumentativo acerca de cómo hoy se toman y se quiere interpretar las voces, el idioma que hablaban o la lengua que hablaban los grupos precolombinos hace 1200 y hasta hace 600 y 700 años atrás. Muchas gracias por su atención y por su interés. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Una pregunta. Sí. ¿Los arahuacos fueron originarios nada más de Puerto Rico o de las Antillas? No, los arahuacos se originan en lo que es la región del norte de América del Sur. Del norte de América del Sur. Sí. Y ellos comenzaron entonces a navegar por el mar Caribe y por las distintas islas de las Antillas hasta entonces llegar a lo que es el Caribe insular. Porque hay dos Caribes, está el Caribe continental, que es la región del norte de América del Sur, y el Caribe insular, que somos nosotros, de Jamaica hasta Trinidad y Tobago. Y ahí entonces que esas migraciones comenzaron a moverse hacia el norte, hasta entonces comenzar a poblar las islas. Siempre algunos libros comentan que los primeros arahuacos en llegar a Puerto Rico fueron los grupos saladoyos, que ellos introducen la cultura arahuaca a Puerto Rico. Y los saladoides son originarios de la región norte de América del Sur, especialmente de Venezuela. Su nombre viene de la región del Saladero en Venezuela, que es donde por primera vez se descubre ese yacimiento histórico. No quiere decir que la región de Saladero o la zona arqueológica de Saladero sea la más antigua de estas culturas, sino que es la primera vez que se descubre el grupo saladoide como origen más antiguo en la región de Saladero en Venezuela. Y como ahí entonces comenzaron a migrar hacia el norte. Siempre hablamos con los compañeros, ¿verdad? Cuando nos ponemos a discutir los libros, están los saladeros continentales, pero la interpretación y la expresión caribeña de los saladoides es el saladoide cedrociano, es el saladoide de la región del Cedro en la isla de Trinidad. Y esa es la expresión caribeña de los grupos saladoides. Pero una pregunta, allá en Venezuela, en el área de Venezuela, no hay nada, ningún tipo de escritura tampoco, ni nada que represente una psicología comparativa. De estos grupos antiguos, no. De los grupos antiguos, no. No hay. Para hacer una comparativa así directa. La pregunta, comentario. Entonces, ¿de dónde viene el idioma arahuaco? ¿De qué parte? Pues el idioma arahuaco, leyendo aquí los libros que tenemos en el centro, comienza en la región de las forestas de la Amazonas. Porque estos grupos no fue que ellos de momento aparecieron en el norte de América del Sur, ya ellos venían en un viaje de migración. Lo que pasa es que esa migración tarda cientos y cientos y hasta miles de años. De moverse del centro de América del Sur, lo que es la región del Amazonas, cruzar el río Amazonas y llegar a la cuenca del río Orinoco en Venezuela, pues se tardan miles y cientos de años. Pero comienza con el hombre de la foresta o el hombre que se ubica en la región forestal de la Amazonas. Y ahí comienza entonces esa migración por distintos eventos, ya sea buscando comida, escapando del grupo, buscando un mejor lugar para vivir, un mejor lugar frutal, hasta que entonces estos primeros grupos posiblemente también eran nómadas, esos grupos primitivos arahuacos, posiblemente eran nómadas también, y tenían que estar moviéndose por distintas regiones para buscar alimentos, hasta que entonces pues llegan a la región costera. La región costera porque buscando alimentos, buscando mejores lugares de vida, porque todo ser humano se pregunta qué hay más allá del horizonte. También los grandes peces del mar o los grandes mamíferos del mar se pueden conseguir ahí en la costa.
hay menos riesgo porque la zona de la región del Amazonas hoy en día es una área letal para el ser humano, hay tantas plantas venenosas, insectos, animales, que es difícil sobrevivir en la Amazonas, a menos que uno comience un proceso de ambientalización, pero vivir en las costas es más sencillo, es menos complejo. Y de ahí entonces, pues el instinto natural, porque recuerden que estos grupos, ellos también se dejan llevar mucho para algo que nosotros hemos perdido, que es el instinto natural. Y el instinto natural está comprobado por versiones de la pedagogía moderna. Dentro de la inteligencia múltiple de Howard Gardner existe la inteligencia natural. De las distintas inteligencias que hay, existe la inteligencia natural. Y esa inteligencia natural se transmite del instinto natural de supervivencia. Y ese instinto y esa inteligencia natural, posiblemente nosotros hoy la hemos perdido. Gente que vive dentro de grupos de civilización, pero grupos no contactados de la región del Amazonas, de África, de Asia, tienen esa inteligencia natural y ese instinto natural mucho más desarrollado que nosotros. Pero ese instinto natural también te empuja a buscar supervivencia, a sobrevivir. Y también los empuja a ellos a aventurarse más allá del Caribe hasta llegar a las distintas islas. Bien. Esta pregunta, comentario. O sea que el idioma antiguo de abajo está un vacío, o sea que no existe. Bueno, existe porque ellos lo hablaron. Es el sistema de escritura. Y cómo nosotros traducimos hoy y conocemos hoy ese idioma o esa lengua arawak. Es lo que se debe tomar con pinza porque a veces uno escucha a mucha gente hablando arawak o taíno como si fuera español, inglés. Y yo no creo que sea la manera más... Es lindo para entretener, pero no es la manera más justa, más adecuada a uno conocer cómo de verdad estos grupos se organizaban en sociedad y cómo conocer su idioma. Si hay gente que, mira, yo dudo que alguien venga a decir, mira, yo soy trilingüe, hablo alemán, español, inglés, y vengo a decir, yo soy trilingüe, hablo arahuaco, taíno, inglés y japonés. Eso no concuerda, porque ese arahuaco taíno no tenemos ese conocimiento como si fuera un idioma fluido de hoy en día. También. Sí. Como estudiosa de la lengua, sobre todo en la historia, yo soy lingüista que comprende a los campos. Mi nombre es Ana Marchena, soy lingüista. Darle las gracias primero, porque hay que ser valiente para, desde la historia, ¿verdad?, adentrarse en ese tema tan maravilloso y apasionante como es la historia de nuestros ancestros, la historia lingüística. Y ciertamente nuestras disciplinas se nutren mutuamente, porque la lingüística sin la historia no es nada. Claro. Entonces, hemos estudiado la lingüística moderna, estudia las lenguas, sobre todo las lenguas que hoy en escritura, que déjenme decirles son la mayoría de las lenguas del mundo. La mayoría de las lenguas del mundo son ágrafas, no tienen escritura. La mayoría de las lenguas del mundo son lenguas orales. La lengua oral es la lengua primera, la primera lengua. Y lo que plantea aquí Luis Enrique ciertamente es importante porque es imposible, por el transcurso del tiempo y por el hecho de que no tuvieron esa escritura, que no la hace menos, tampoco la hace más, que la podamos recuperar en su autenticidad originaria. Porque ese caudal, eso se perdió, porque la lengua fue traducida, y no me gusta ni siquiera utilizar porque no son una traducción, porque lo que hicieron fue hacer una transcripción fonética. Lo que hacemos los lingüistas hoy, tenemos una tabla
una tabla que recoge los sonidos del mundo, un inventario fonético, y las lenguas que no tienen escrituras, nosotros, con una autoridad delante, le queremos ir a decir a ellos, a nosotros, cómo tienen que escribir sus sonidos. Eso es una agresión de derecho. Porque la lengua es un derecho, es uno de los 34 derechos humanos. Existe la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, personas lingüísticas. Entonces, eso no lo vamos a recuperar. ¿Qué podemos recuperar? ¿Qué podemos preservar e investigar? Lo que a través de los cronistas nos dejaron que está viciado porque fue a través de sus ojos. Por ejemplo, ese concepto de guaitiao, que era mi otro yo. Eso nosotros no lo tenemos. La serpiente de colores, era muy hermosa. Bueno, Eso completamente, yo le hice un poema. Yo le hice un poema. Esos conceptos nos perdidos. Es importante, sería importante ir a los que están vivos todavía, los Guayunaiki, los garífunas, los que tienen todavía esa vida en su lengua, gracias a las mujeres arahuacas, que se rebelaron y dijeron, nosotros seguiremos hablando arahuaco hasta que dejemos de ver este mundo. A mujeres siempre, ¿verdad? Entonces, yo creo que la crítica tuya es muy pertinente porque tantas personas por ahí autorizadas y no están autorizadas, ¿verdad? Para decir académicos y no académicos, intentando revivir la lengua, que es bonito y es genuino, pero no es real. No es real, porque lo que están es construyendo una cosa distinta. No fue lo que pasó con el sánscrito y con el hebreo, porque ambas tenían escritura. Entonces, al reconstruirla, pues claro, ya había unos sustratos, ¿no? Una documentación histórica de siglos. Pero aquí no teníamos esa circunstancia, lamentablemente. Entonces debemos venerarlos, mantenerlos vivos. Ya lo que tenemos, como nos llevó, es difícil que lo cambiemos. Lo que tenemos que tener es conciencia de cómo fue ese proceso tan atropellado y tan injusto, tan cruel, tan terrible, y que sin duda viven en nosotros los que nos recordamos, y en lugares como este que se les rinden homenaje y tributo a su vida. En mí siempre vivirá. Gracias. Muchas gracias, doctora Chela, por sus amables palabras. Igual a Martínez. Una de las preguntas que yo tengo, que siempre me ha fascinado, el tiempo que llevo trabajando aquí, es que a veces pensamos que el arahuaco era solo un dialecto, y yo pienso que no, que había gente que si venían, algunos sí de Venezuela, otros venían, por ejemplo, de Perú, otros subían de Guyana. Nada distinto a lo que yo viví en Estados Unidos físicamente. Yo viví en Nueva York, y en Nueva York se habla un inglés distinto, pero cuando bajé a Corning County, Georgia, que era en el sur, dentro de Estados Unidos, era un inglés, pero un inglés bien distinto. Y yo siempre pienso que aquí sucedió eso mucho, que había varios dialectos, no solamente era un lenguaje como tal, pero garantizado que había un grupo aquí que se entendía, que era por señas y tú y tal, ¿me entiendes? Porque es que venían de lugares distintos, no tenían que haber distintos lenguajes o versiones del arahuaco también común, que no se toman en diferentes dialectos. Tiene toda la razón. Las lenguas existen en el habla, en la realización, en lo que la gente dice. Por lo tanto, la variación es la norma más característica de cualquier sistema lingüístico, oral o escrito. Siempre hay variación dialectal, gramatical, sociolectal. Siempre hay variación. Y eso es lo que le da vida a las lenguas. Cuando una lengua deja de tener variación,
Como el paso de se mueren. Se mueren o da paso a otras lenguas, como pasó, ¿verdad?, con las lenguas romanas. Hay evidencia lingüística, arqueolingüística, de que esta familia arahuaca, que es una de las más grandes, como bien señaló aquí Enrique, una de las más grandes familias lingüísticas, de que eran distintos dialectos y se han identificado macorís o macorines, el guanajatabey de Cuba, los guanajatabeyes, el simoné, y lo dicen en las crónicas. Hablaban lenguas distintas, pero entre ellos se entendían. ¿Por qué? Porque igualmente como tú puedes entender un portugués más o menos, un italiano, porque son lenguas de la misma filogenia, pues así ellos. Sin embargo, la taína era la lengua, como el inglés hoy, la lengua franca, la lengua del comercio, la lengua de las negociaciones. Pero sin duda sí. Incluso en las Cutayas, las Banas, pues Cutayas era otro también, otro dialecto de origen arahuaco. Usted tiene toda la razón. Esa diversidad lingüística existió, existe y existirá. Pues con esto entonces damos por cerrada la conferencia. Muchas gracias a todos por su atención, contribución, a la doctora Marchena por aportarle su conocimiento sobre lingüística. Espero que esto haya aportado también a su acervo personal y su conocimiento y interés sobre la lingüística precolombina o esas relaciones de lingüística precolombina. Que tengan todos buen día y muchas gracias. Déjame decir algo rapidito. Hay varios esfuerzos, ¿verdad?, que se están haciendo en la actualidad. Y miren qué curioso, han surgido